Muy buenas, espero que estén muy bien. Mi nombre es Héctor y en este video vamos a estar realizando ejercicios de la parte de física para las pruebas estandarizadas del Ministerio de Educación Pública. Vamos a ver un mínimo contexto teórico y aparte de eso vamos a resolver principalmente ejercicios, dado que pues nos estamos preparando es para un examen, ¿no? Vamos con el siguiente, vamos con el video. Empezamos con la parte de hidrostática y electrostática, que sería el enfoque general del video actual. Vamos a empezar con algunas fórmulas importantes. Vamos a empezar con la presión y su manifestación de una fuerza. La fórmula de la presión está dada por la fuerza entre el área, ¿no? Entonces vamos a ver que una mayor presión va a venir si tenemos una fuerza más grande o si tenemos un área más pequeña, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende esto? Bueno, para dar algún pequeño contexto, la presión se mide en el sistema internacional mediante los pascales, la fuerza mediante los newtons y el área en metros cuadrados, ¿no? Ahora, ¿cómo entendemos el concepto de presión? Bueno, podemos hacer una comparación en un entorno en el que tenemos, por ejemplo, un bloque, podríamos pensar que es un bloque de cemento que aún no está sólido. Entonces podemos hacer marcas sobre este cemento, ¿no? Entonces vamos a poner una pequeña carga que va a ser este elefante que tenemos ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el elefante tiene un peso. Como hemos estudiado en mecánica previamente, en lo que es dinámica, fuerzas, sabemos que el peso del elefante, siendo que es el mismo elefante, va a ser el mismo. La masa del elefante por la gravedad. Y aquí va a ser la masa del elefante por la gravedad. Entonces tenemos, en ambos casos, tenemos la misma F. ¿Qué es lo que pasa? Que este está sobre una base cilíndrica que tiene un área más grande. Entonces, si el área que está dividiendo es más grande, la presión será más pequeña. Entonces, para un área mayor, la presión es menor. Para un área menor, como es este otro caso, la presión será mayor. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llevemos estos elefantes y los pongamos sobre el cemento fresco? Bueno, vamos a ver que van a dejar diferentes marcas. Este va a dejar una marca más amplia porque su área era mayor, pero es una marca más superficial, es una marca más cercana a la superficie. Mientras que este de acá, del lado derecho, nos deja una marca muy profunda. Si ven por acá, vemos que esa marca es mucho más profunda porque al ser un área muy reducida, el área reducida indica una presión muy alta y deja una marca pues en el suelo bastante importante. Es lo mismo por lo que se dice, por ejemplo, que cuando camina por una superficie un elefante, tal vez por arena, las marcas que deja son marcas no tan profundas. Pero por ejemplo, si camina alguien con tacones, la punta del tacón deja una marca en la arena muy profunda. ¿Por qué? Porque el área del tacón es muy pequeño. Y aunque la fuerza que ejerce el peso de un elefante sea mucho mayor a la fuerza del peso de una persona, como el área es muchas veces más pequeña, pues la presión del tacón es más alta, a pesar de que la fuerza, como les decía, no sea tan enorme. Vamos con otras fórmulas. Tenemos por ahí la presión en un fluido. Veíamos previamente que la presión viene de la fuerza en un área. Cuando hablamos de fluido, la presión está dada por ρ, la letra griega, ρ, que nos representa la densidad del fluido, G, que nos representa la gravedad, y H, que nos representa la altura de la columna de fluido. ¿Por qué una altura para hablar de una presión? Bueno, por lo siguiente. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, acá un tanque de agua, si nosotros queremos averiguar la presión acá, en ese punto A, resulta que la presión en ese punto A viene dada por toda la columna de agua que acá vemos, que está sobre ese punto. Entonces, este punto, digamos que lo que tiene que aguantar es toda esta columna de agua. Entonces a este punto pues le interesa muchísimo cuánta agua tiene encima, porque entre más agua tenga, más presión voy a tener. Por ejemplo, si lo comparo con este punto B y digamos que analizo la presión B, vean que la columna de agua es esta, es un poquito más pequeña. Entonces podríamos decir que la presión en A es más grande que la presión en B, porque A tiene más agua encima que B, ¿no? Vean que
esta columna de agua que está sosteniendo A es más pesada que esta columna de agua que está sosteniendo B. Entonces la presión en A es más grande que la presión de B. Si conocemos la densidad del fluido en kilogramos por metro cúbico, la gravedad en metros por segundo cuadrado y la altura de agua que tenemos en metros, podemos saber cuál es la presión en cualquier punto de este fluido. Es importante saber también que a la misma altura, por ejemplo, si tomo una altura como esta, todos los puntos a esta misma altura van a tener la misma presión, que no es lo mismo que decir que si tomo una línea vertical, todos los puntos acá van a tener la misma presión, porque acá sería mentira, porque un punto acá tiene una columna de agua pequeña y un punto acá tiene una columna de agua pues muy grande. Entonces va a depender de dónde midamos el punto en cada caso. Entonces, pues sí, al realizar líneas horizontales, todos los puntos tienen la misma presión. Al realizar líneas verticales, todos los puntos tienen distinta presión, porque la presión nos depende de la altura. Y luego tenemos por ahí lo que es el principio de Pascal. El principio de Pascal nos dice que si tenemos un fluido y aplicamos una presión hacia este lado, la misma presión va a estar en todo el fluido. Entonces, si la presión en 1, por ejemplo acá, podemos llamarla esta, la presión 1 es igual aquí a la presión 2, lo que nos va a ocurrir es que al lado izquierdo tengo fuerza entre área y al lado derecho tengo fuerza entre área. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si acá tengo una fuerza pequeña en un área pequeña, entonces la fuerza que voy a sacar acá va a ser una fuerza, lo estoy haciendo al revés, perdón, en fuerza 1, voy a sacar una fuerza multiplicada por qué tanto creció un área respecto a la otra, ¿no? Entonces esto es lo que nos dice el principio de Pascal. Esto es lo que utilizan muchísimos sistemas hidráulicos para obtener algo que se llama ganancia mecánica y poder yo ejercer presión en un espacio pequeño con una fuerza pequeña y obtener en un espacio más grande una fuerza mucho mayor. Este principio es utilizado muchísimo en la mecánica automotriz, por ejemplo, para mover piezas, componentes o incluso automóviles con fuerzas, pues, llamémosle humanamente realizables, ¿no? Por medio de ganancia mecánica. Es importante mencionar que esta ganancia no es de gratis, ¿verdad? No es que generamos fuerza de la nada. Lo que se gana en fuerza se pierde en velocidad. Entonces, a un lado presiono muy rápido, pero muy suave, y al otro lado veo un movimiento con muchísima fuerza, pero con muy poca velocidad, porque nada es de gratis, ¿no? Entonces lo que ganamos en una cosa lo perdemos en otra. Y finalmente tenemos por ahí el principio de Arquímedes, que nos dice que la fuerza de boya o fuerza boyante, o la fuerza de empuje de un fluido, o sea, lo que hace a un objeto flotar en un fluido, o lo que hace, por ejemplo, que cuando estamos en una piscina todo se nos sienta más liviano, está por la densidad del fluido, densidad, que como vimos antes, está en kilogramos por kilogramos por metro cúbico. La gravedad, que en la Tierra es alrededor de 9,8 en metros sobre segundo cuadrado, y el volumen sumergido del objeto. Entre más sumerjamos un objeto, más va a hacerle fuerza hacia arriba el fluido para sacarlo. Podemos pensarlo en qué pasa cuando, si alguna vez han tenido esta experiencia, toman una bolita que flote en el agua y la meten muy profundo. Entre más profundo metan la bolita, más volumen de agua se ha desplazado y más fuerte quiere salir la bola del agua, ¿no? Entonces vamos a poner el mismo tanque de hace un rato, vamos a poner este bloquecito y cuando lo hundimos en el agua, vean que aquí una parte se le ocultó, una región de acá se ocultó debajo del agua. Entonces este sería esta región de acá, que es la que quedó oculta bajo el agua. Esta regioncita como celeste clarito sería nuestro volumen sumergido. Cuando nos dicen que un objeto se sumergió por completo, el volumen sumergido se vuelve el volumen del objeto. ¿Ok? Con esto ya tenemos todas las fórmulas que necesitamos para resolver los ejercicios. Vamos a empezar con este ejercicio de la práctica del MEP en el área de hidrostática. Nos pide que a partir de esta gráfica de presión versus volumen, creo que acá no se aprecia,
pero en este eje lo que tenemos es volumen. Voy a hacerlo aquí con lápiz negro para que se vea mejor. Esta es presión sobre volumen. El volumen podemos imaginarlo en metros cúbicos, no hay problema. Volumen en metros cúbicos. Y tenemos la presión en atmósferas, ¿no? Sabemos como dato que una atmósfera son 101.325 pascales. Y una atmósfera es más o menos la presión del aire a temperatura ambiente a altura estándar de la superficie de la Tierra, ¿no? Entonces, nos dice que a partir de esta gráfica se puede asegurar que si la presión se reduce a la mitad, el volumen final se duplica. Vamos a analizar este caso. Tenemos una presión de 12 y un volumen de 1 y disminuimos la presión a 6 a la mitad. Y el volumen que era 1 se vuelve 2. O sea, se cumple. Analicemos otro espacio. Tal vez tenemos una presión de 6, un volumen de 2 y disminuimos esa presión a 3 y el volumen nos alcanza a 4. Entonces nuevamente se cumple. De momento la opción A está correcta. Vamos a analizar las otras opciones y vamos a ver qué tal. El volumen final se reduce a la mitad. La presión final se reduce 3 atmósferas. Veamos que a medida que la presión disminuye, el volumen aumenta. Vean la gráfica por acá. Va aumentando hacia el lado del volumen. Entonces, si la presión disminuye, el volumen aumenta. Entonces, el volumen al reducirse, si el volumen se reduce, la presión aumenta. Entonces, vean que si el volumen se reduce, la presión no se reduce. La presión aumenta. Entonces, esta sería incorrecta. Y luego en la C tenemos que el volumen inicial se reduce en 2 metros cúbicos cuando la presión inicial se reduce a la mitad. Vean que si el volumen se reduce y la presión se reduce, estamos mal. Necesitamos que al de reducirse uno, aumente el otro, ¿no? Esto se denomina la ley de Boyle. La ley de Boyle nos dice que si tenemos un entorno de temperatura constante, de masa constante, resulta que la presión por el volumen en un estado va a ser igual a la presión por el volumen en otro estado. Entonces, como estos dos tienen que conservarse, si la presión aumenta, el volumen disminuye, ¿no? Entonces, pues por ahí anda la idea, ¿no? Si la presión aumenta, el volumen cae. Vamos ahora sí a resolver algunos ejercicios. Dice, una columna de mercurio de 76 centímetros sostiene la presión atmosférica. Calcula el valor de esa presión en pascales. Entonces, les doy un momento, piénsenlo y si pueden lo resolvemos. Para vamos a necesitar esta formulita que tenemos por acá. La presión es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura del fluido. Vean que acá, si quieren ver por aquí un detallito, tenemos 76 centímetros, que sería la altura del fluido. Y lo único que necesitaríamos sería la densidad del mercurio. La densidad del mercurio es una de esas cosas que nos darían como dato en el examen, ¿cómo se llama? Que nosotros podríamos aprendernos, pero que en este caso yo les voy a dar el valor. La densidad del mercurio está por densidad del mercurio está por 13.600 kilogramos por metro cúbico. La altura es de 76 centímetros, o sea de 0,76 metros. Pueden verificar la conversión por su cuenta. Y la gravedad la tomamos de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces la presión de ese valor sería de la densidad 13.600 por 9,81, que es la gravedad, por 0,76. Si realizamos ese cálculo acá en la calculadora, obtenemos 13.600 por 9,81 por 0,76, un valor de aproximadamente 101.396 pascales.
está muy cerquita de lo que es la presión atmosférica, pero un poquito más arriba. Recuerden que la presión atmosférica, les comentaba hace un rato, es 101.325. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que sobre la superficie se coloca una columna de mercurio, de una columna de mercurio. Entonces, la presión debajo de la columna de mercurio sería de 101.396 pascales. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, un objeto de 5 kilogramos y volumen, vamos a poner acá el dato de volumen, 0,004 metros cúbicos, una masa de 5 kilogramos, se sumerge completamente en agua. La densidad del agua es otra de esas constantes que podemos saber o podría venir en el examen, pero siempre es un dato que usualmente nos lo dan. En este caso, la densidad del agua en kilogramos por metro cúbico tiene un valor estándar de 1000. Esto tiene que estar en unas condiciones específicas. Tiene que estar aproximadamente a 20 grados Celsius, que es como temperatura ambiente. Tiene que estar en ciertas condiciones, pero lo vamos a tomar como 1000 kilogramos por metro cúbico. Determine la fuerza de empuje que actúa sobre él. Vamos entonces a tomar nuestra fórmula de el principio de Arquímedes. Vamos a ver por acá. Estaría, era la fuerza de boya o la fuerza de empuje es igual a, sería la densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido. Entonces, a partir de esta fórmula podemos reemplazar valores y obtener nuestro resultado. ¿Cuál sería cada uno? Bueno, vamos a ver. La densidad del fluido sería 1000, como lo vimos por acá. La gravedad 9,8 y el volumen sumergido 0,04. 0,04, perdón. Al hacer esta multiplicación la realizamos con la calculadora y obtenemos un valor de 1000 por 0,004 por 9,8. Lo pongo por acá, creo que no se ve, pero no hay problema, nos da un resultado de 39,2 newton, ¿no? Que esa sería nuestra fuerza de empuje o nuestra fuerza de boya, ¿no? La fuerza que actúa sobre él. Vean que la masa de 5 kilogramos no la utilizamos porque no nos están preguntando si el elemento irá a flotar, si el elemento irá a hundirse, no nos están preguntando nada. Entonces la masa no nos interesa para nada en este ejercicio. Vamos con el siguiente. Si un buzo desciende hasta 20 metros de profundidad, ¿qué presión total experimenta? Considerando tanto la presión atmosférica como la densidad del agua. Entonces, ¿qué es el escenario que tenemos acá? Tenemos aquí, vamos a dibujarlo en azul, tenemos una superficie donde acá tenemos agua, ¿no? Acá tenemos un montón de agua. Aquí arriba tenemos la presión atmosférica, que sería de 101.325 pascales. Esto es a la altura del nivel del mar, ¿no? Vamos a considerar entonces que tenemos a nuestro buzo por acá. Voy a dibujar aquí al hombre de palitos. Él está aquí buceando a una altura de 20 metros de profundidad. O sea, encima de él tenemos una columna de 20 metros de agua que le está ejerciendo, pues como nos imaginaríamos, una presión, ¿no? Lo está presionando esa columna de agua. Digamos que es como, pues no la está sosteniendo, pero es un poco así, ¿no? Como que le estuviera sosteniendo. Entonces él siente esa presión. Esta le vamos a llamar presión de agua. Presión de agua. Entonces esta presión de agua sería la densidad del agua por la gravedad, que es lo que está jalando el agua hacia abajo, por la altura de agua que tenemos ahí. Esto sería, bueno, recordemos la densidad del agua, sería 1000 kilogramos por metro cúbico. La gravedad sería 9,8 y la altura sería 20 metros.
Entonces este cálculo sería 1000 por 9,8 por 20. Y esto nos da un resultado, permítanme. 1000 por 9,8 por 20 nos da 196.000 pascales. Vean que es casi el doble de la presión atmosférica, porque la presión atmosférica es 100.000. Estos 196.000 es prácticamente 200.000. Entonces aquí abajo, él está a una presión atmosférica total, presión total, aproximada de 3 atmósferas. ¿Por qué? Porque tiene una atmósfera, la normal, la que estamos todos, aquí a altura normal, estándar, y básicamente más o menos 2 atmósferas de agua. Entonces suma 3 atmósferas, pero si hacemos el cálculo estricto, la presión total sería la presión atmosférica más la presión de agua. Vean que acá nos dice, considere la presión atmosférica y la densidad del agua, ¿no? La presión por la densidad del agua. Esto sería 101.325 más los 196.000. Esto nos da un valor de 297.325 pascales. Y si dividimos esto, que ya esto no es requerimiento del ejercicio, pero si lo dividimos entre el valor de la presión atmosférica, obtenemos que son 2,93 atmósferas, que yo les decía que es aproximadamente 3 atmósferas por estar a esa profundidad. Es que el agua, uno no lo dimensiona, pero el agua es muy pesada, entonces estar a tal profundidad pues causa que se experimente una presión muy alta, estando a relativamente baja profundidad de agua, 20 metros, ¿verdad? Ahora, con este finalizamos lo que sería la parte de hidrostática. Ah, no, mira, me faltaba uno, no me hagan caso. Un pistón hidráulico pequeño tiene un área de 4 centímetros cuadrados. Vamos a tener aquí un pistoncito de 4 centímetros cuadrados. Y luego, un pistón grande de 200 centímetros cuadrados. Entonces tenemos acá que dentro debe haber algún fluido, algún fluido que voy a poner acá. Lo voy a hacer verde porque nos da igual el fluido que sea. Pero aprovechamos que un fluido sabemos que no se puede comprimir. Si ustedes meten agua en una olla, en un tazón, e intentan ponerle una tapa y presionar esa agua hasta que el agua, digamos que pudiera encogerse, van a ver que eso no va a pasar. El agua no se puede comprimir, ningún líquido en teoría se puede comprimir. Entonces tenemos este líquido. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si yo empiezo a empujar aquí, voy a recibir una fuerza de este lado porque todo el líquido va a ir empujando uno contra otro a lo largo de toda la columna de agua, ¿no? Entonces ahí vamos a ver cómo se transmite la fuerza a través de ese fluido. Entonces, si yo aplico 80 newtons acá, a este lado, 80 newtons, la pregunta es, esta fuerza 2, ¿de cuánto sería, no? ¿Cómo lo calculamos? Bueno, sabemos que la presión acá, presión 1, va a ser igual a la presión acá, presión 2. ¿De dónde? Del principio de Pascal. Entonces, si la presión 1 es igual a la presión 2, la fuerza 1 entre el área 1 va a ser igual a la fuerza 2 entre el área 2. Si queremos averiguar la fuerza 2, podemos agarrar esta seccióncita de acá, el área 2, y enviarla a multiplicar para que nos quede simplemente, vamos a ver, nos va a quedar que la fuerza 2 sería igual a el área 2, que la mandamos a multiplicar por la fuerza 1 entre el área 1. Es importante que en este caso no voy a convertir los centímetros cuadrados a metros cuadrados por lo siguiente. Vean esto. Sería área 2, 200 centímetros cuadrados. Entre área 1, 4 centímetros cuadrados. Por fuerza 1, 80 newtons. Entonces, ¿por qué es que no los transformo a metros cuadrados? Porque si se fijan, centímetros cuadrados y centímetros cuadrados se me cancela y la única unidad que me va a quedar va a ser newtons. Entonces, con yo conocer la diferencia entre las dos áreas, la relación entre las dos áreas, la división, puedo tenerla en las unidades que quiera para el principio de Pascal y resolver el ejercicio. Entonces sería 200 por 80 y todo dividido entre 4. Y el resultado de este cálculo es 4000 newton, ¿no? Entonces, la respuesta sería
este sistema de ganancia, yo le aplico 80 newtons y él me entrega hacia afuera 4000 newtons. Vean que multiplicó la fuerza por 50. ¿Por qué? Porque 4 por 50 nos da 200. O sea, como esta área es 50 veces mayor, la fuerza que yo aplico acá me genera a este otro lado una fuerza también 50 veces mayor. Y con esto ahora sí terminamos la parte de hidrostática. Este ejercicio se propone para ustedes, para que lo intenten realizar en sus casas. Les daría algunos tips. Tomen en cuenta que si un objeto flota en agua dulce es porque su peso, vamos a poner la idea lógica, su peso es igual a su fuerza de flotación. ¿Y su fuerza de flotación cuál es? Es la que nosotros llamamos acá fuerza de boya o fuerza de empuje. Les recuerdo también que el peso es masa por gravedad. Tenemos la masa, conocemos la gravedad, y el empuje va a ser la densidad del agua, que era 1000, recuerden, por la gravedad, que ya la conocemos, por el volumen sumergido. Entonces, si quiero conocer este de acá, vean que lo único que voy a tener que hacer es agarrar todo lo que me está estorbando, que sería estos dos términos, y como están multiplicando, los voy a pasar a dividir, correcto. Los envío a dividir, hago el cálculo y obtengo mi resultado. Este también se los presento para que lo realicen. Vean que tenemos por acá, nos piden que calculemos la fuerza de empuje que recibe para un volumen de 800 metros cúbicos. Este es un volumen en aire con una densidad. Esto es una densidad, o sea, un ρ. Este es un volumen V. Y nos piden el empuje. La fuerza de empuje está dada por densidad del fluido, en este caso el fluido es aire, por gravedad, por volumen sumergido. Y como estamos en un globo que está en el aire, todo el volumen del globo está sumergido. Este también lo pueden resolver por su cuenta. Y en este caso tenemos otro ejemplo de este principio de Pascal, donde tenemos un área y una fuerza. Vean que esta es una masa realmente. La masa es 900 kilogramos. Pero recuerden que una masa se convierte en un peso si tomamos que el peso va a ser igual a masa por gravedad. Conocemos la masa, conocemos la gravedad y esto es una fuerza. Y conocemos el área, que el área es de 10 centímetros cuadrados. Es importante que aquí sí hagamos la conversión, aquí sí hay que hacer la conversión. Cuando ya tengo en metros cuadrados, puedo dividir fuerza entre área y obtener la presión. Muy bien. Vamos entonces con el tema de electrostática. Electrostática lo vamos a analizar o lo vamos a encontrar principalmente descrito por estas tres ecuaciones para efectos de las pruebas estandarizadas. Entonces vamos a analizarlas rápidamente. Tenemos que el campo eléctrico producido por una carga está dado por una constante, que esta constante K es equivalente a 9 por 10 a la 9. Realmente no nos vamos a preocupar muchísimo por unidades en esta sección. Es importante conocerlas, pero para efectos prácticos no nos hace tanta falta. La carga que nos genera este movimiento, la carga la vamos a utilizar en coulombs. Estas serían las unidades, ¿no? Y la distancia entre la carga eléctrica, vamos a poner aquí un electrón, una carga eléctrica negativa. Si yo mido acá, este electrón me va a estar generando este campo eléctrico en todas las direcciones, ¿no? Entonces, si yo vengo y mido acá a una distancia de 10 centímetros y mido aquí a una distancia de 20 centímetros, voy a tener diferentes valores de campo eléctrico porque tengo diferentes distancias, diferentes R's. El R va a ser la distancia desde mi carga hasta donde estoy midiendo yo mi campo eléctrico. Luego,
si yo en lugar de tener solo una carga, vamos a borrar por aquí, en lugar de tener yo solo una carga, pongo por acá una carga negativa y pongo acá una carga positiva, ustedes saben que los opuestos se atraen, estos dos se van a atraer con una fuerza y esa fuerza está dada por la misma constante electrostática, 9 por 10 a la 9, por la carga 1, que en este caso podríamos tomar la negativa, por la carga 2, la positiva, dividido entre R2, R cuadrado, ¿verdad? Perdón, no es R2, es R cuadrado. ¿Y R cuadrado qué es? Es la distancia que los separa, R, pero elevada al cuadrado. Entonces, entre más separados están, más débil va a ser la fuerza con la que se atraen. Igual podemos decir que la fuerza con la que se atraen es el campo eléctrico de la carga pequeña, por ejemplo, el campo eléctrico de Q1 multiplicado por Q2. Esto también lo podemos ver de estas dos fórmulas, pero acá se ve más simplificado, ¿no? Más condensado. Con estas tres fórmulas vamos a ir a resolver algunos ejercicios. Lo único también que hay que tomar en cuenta es estos tres tipos de materiales. Los materiales conductores son aquellos que permiten el paso de la corriente eléctrica con facilidad. ¿Esto por qué? Bueno, porque tienen electrones libres en su superficie que pueden desplazarse a lo largo del material. Los conductores son todos los cables que tenemos en todos los electrodomésticos en nuestras casas, los cables que están dentro de nuestros celulares, dentro de nuestros relojes, dentro de cualquier dispositivo electrónico que tengamos. Todos los cables son elementos conductores para que pueda fluir la electricidad. También lo podemos encontrar en cualquier caja con estos símbolos. ¿Por qué? Porque pues, son de manejo eléctrico o cualquier cosa de manejo eléctrico nos sirve que sea conductora. Luego tenemos los materiales dieléctricos o los materiales aislantes. Bueno, recordando conductores, algunos ejemplos de elementos serían aluminio, cobre, oro. La mayoría de los metales actúan como conductores y pues por su propia naturaleza del material, ¿no? Los dieléctricos o aislantes, como les decía, son materiales que no permiten el flujo de corriente, ¿no? ¿Por qué? Porque sus electrones están fuertemente ligados al núcleo, tienen atracciones dentro de las moléculas que no permiten que esos electrones anden flotando y se muevan de un lado para otro cuando les aplica un campo eléctrico. Es verdad que se pueden polarizar. Yo puedo, por ejemplo, agarrar uno de estos pedazos de tronco de madera, que la madera es un ejemplo de un material dieléctrico. Puedo poner el tronco de madera acá y puedo tener acá una batería con un positivo y un negativo y conectar aquí a un lado y al otro y que entonces este tronco se ponga con un polo positivo y un polo negativo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los electrones dentro del tronco no van a querer moverse porque no están libres para fluir naturalmente como si lo están, por ejemplo, en una barra de aluminio o de cobre o de oro, ¿verdad? O pues de cualquiera de los materiales de los que estamos hablando, ¿no? Entonces se puede polarizar, puede tener polo positivo, polo negativo, pero nunca va, bueno, nunca es una palabra difícil, pero es improbable que fluya la corriente. ¿Cuándo va a fluir la corriente? Bueno, por ejemplo, si alguna vez han visto un rayo caerle a un árbol, van a ver que el árbol se prende en llamas porque el rayo tenía tanto campo eléctrico que produjo una corriente, esa corriente produjo calor y el árbol se incendió. Pero se necesitan cantidades de campo eléctrico exageradas. Entonces un dieléctrico o un aislante es un material que en condiciones estándar normales no va a conducir corriente eléctrica. Otro ejemplo, aparte de la madera que les decía hace un rato, sería el hule de una llanta, por ejemplo. Y por último tenemos los materiales superconductores, que tienen una diferencia de los conductores. Los conductores, bueno, como dicen su nombre, conducen corriente, pero los cables, igual que los electrónicos, ustedes han notado que cuando los están utilizando, pues se tienden a calentar un poquito, ¿no? Y eso es porque los conductores, al fluir corriente, producen un poco de calor. Los superconductores tienen la ventaja de que en temperaturas extremadamente bajas pierden toda la resistencia eléctrica, que ya de por sí en un conductor la resistencia eléctrica debería ser baja, pero los superconductores llegan a tener teóricamente cero y permiten el paso de la corriente sin perder energía. O sea, ustedes bajan muchísimo la temperatura, aquellos materiales que son superconductores dejan de producir calor, al menos de manera teórica, ¿no? Algunos ejemplos, acá no se ve por la foto que tengo, ¿no?
pero algunos ejemplos los encontraremos por acá. Sería el mercurio o el plomo, ¿no? Son ejemplos de materiales que a temperaturas muy bajas tienen pérdidas de energía por conducción que son prácticamente despreciables. En este caso les presento este ejercicio. Este ejercicio es teórico, viene del análisis que acabamos de hacer hace un momento con los tipos de materiales. Les diría, por favor, pónganle pausa al video, analicen la pregunta y una vez que la han analizado, van a encontrar que la respuesta es, vamos a ver, voy a marcar acá, la respuesta correcta sería la opción C, dieléctricos. ¿Por qué sería? Porque si leen con atención este párrafo van a ver que estos materiales no permiten la libre circulación de electrones, pero sí pueden polarizarse, es lo que les decía hace un rato. ¿Se pueden polarizar? Sí. ¿Pueden conducir corriente? No. Entonces, de esos hablamos de los dieléctricos. Tanto los conductores como los superconductores pueden polarizarse, sí, y puede fluir corriente, sí también. De hecho, siempre que se polarizan empieza a fluir corriente porque ellos presentan una muy baja resistencia a la corriente, ¿no? Entonces, vamos con la siguiente. Esta también es teórica, entonces les dejo que pausen el video, analicen y en un momento la resolvemos. Pausenlo por acá. Léanlo muy bien. Esta pregunta es de las que propone el Ministerio de Educación para las pruebas estandarizadas. Y una vez que la han leído, van a ver que esta se refiere a temperaturas muy bajas. Vamos a ver que su resistividad eléctrica desaparece y conducen corriente eléctrica sin que se produzcan pérdidas de energía ni resistencia. El resto no nos interesa tanto y como estamos hablando de temperaturas bajas, no hay pérdidas de energía, no hay pérdidas por resistencia, estamos hablando de materiales superconductores. Muy bien. Vamos con algunos ejercicios más de cálculos. Tenemos por acá dos cargas. Tenemos una carga positiva de 3 microcoulombs y una carga negativa de menos 6 microcoulombs separados una distancia de 0.3 metros y nos piden calcular la fuerza. La fuerza se calcula como la constante voy a poner el valor por acá, 9 por 10 a la 9, la constante por la carga 1 por la carga 2. Vean que tomamos esto en valor absoluto, lo que nos dé que en este caso positivo por negativo nos va a dar un valor negativo, pero le tomamos valor absoluto porque es una fuerza neta. Y lo dividimos entre la distancia que lo separa al cuadrado. En este caso sería 9 por 10 a la 9, que sería la constante, por 3 micros, porque la carga es en micros, o sea, vean que un micro equivale a 10 a la menos 6. Entonces sería 3 por 10 a la menos 6 por 6. Voy a ponerla como positiva porque nos interesa, como les decía, la magnitud. Por 10 a la menos 6 dividido entre 0.3 al cuadrado. Y si metemos esto a la calculadora, lo meto por acá, pueden ustedes comprobar también. 9 por 10 a la 9, 3 por 10 a la menos 6, 6 por 10 a la menos 6 y todo dividido entre 0.3 al cuadrado me da un resultado de 1.8 y como es una fuerza la medimos en newtons y ese sería el resultado de nuestro ejercicio. Vamos con el siguiente. Una carga puntual de 5 coulombs, vamos a poner la carga positiva acá, 5 microcoulombs, genera un campo eléctrico y medimos la intensidad de ese campo acá a unos 20 centímetros. Entonces venimos acá y medimos cuánto es el campo eléctrico. Entonces esto estaría dado por el campo eléctrico, la constante por la carga dividido entre la distancia a la que medimos al cuadrado. En este caso el campo estaría dado por 9 por 10 a la 9, que esto sería la K. Luego tenemos la K, la constante, ¿no? Luego la carga, que sería 5 por 10 a la menos 6. ¿Por qué por 10 a la menos 6? Porque es microcoulombs. Entonces el micro es 10 a la menos 6. Luego, dividido entre, la distancia que lo separa es 20 centímetros.
pero no usamos centímetros, usamos metros. Entonces 0,2, 0,20 metros. Vamos a ver, metros. Entonces sería 0,2 al cuadrado. Y ese campo, cuando lo metemos a la calculadora, 9 por 10 a la 9 me va a dar un resultado de, ya les digo, sería 9 por 10 a la 9, 5 por 10 a la menos 6 y 0,2 al cuadrado. Me daría, vamos a ver, 0,2 a la 2, 5 por 10 a la menos 6, ajá, me da un resultado bastante grande. Tenemos un campo magnético bastante grande que me da un resultado de, vamos a ver, 1.125.000. ¿Y qué unidades le ponemos al campo eléctrico? Bueno, vamos a ver, eso depende de las unidades de nuestra constante, que hace un rato les dije que no las íbamos a discutir mucho, entonces pues la vamos a dejar por ahí. Nuestras unidades de carga, que son coulombs, y nuestras unidades de distancia, pero si hacemos toda esa conversión, nos da un campo eléctrico en newtons de fuerza sobre coulomb de carga eléctrica, ¿no? Entonces, esa sería nuestras unidades del campo eléctrico. Les digo que no nos preocupamos mucho por esto porque realmente no nos interesa muchísimo analizar tanto las unidades, nos interesa más que todo el cálculo. Y con esto cerraríamos el video. Les agradecería muchísimo por haberlo visto. El video quedó un poquito largo, pero resolvimos una gran cantidad de ejercicios. Espero les haya quedado todo claro. Y cualquier duda, cualquier cosa con lo que les pueda ayudar, pues estamos a disposición. Que tengan un excelente día, una excelente semana y muchísimos éxitos con las pruebas.